Hasta este punto, jóvenes, ya hemos checado alguna de las sintaxis básicas para la gestión de base de datos en cuanto al lenguaje SQL se refiere. Hemos visto algunas instrucciones como el create database, hemos visto show databases, hemos visto el formato use, hemos visto cómo crear una tabla a través de create table, hemos visto cómo añadir una primary key, ¿sí? Hemos visto inclusive ya cómo relacionar una tabla con otra a través de la llave foránea y las referencias. También hemos visto cómo describir los campos de una tabla a través de la ficha describe. También hemos visto cómo insertar registros dentro de una tabla existente, en este caso a través de inserinto, ¿sí? Donde aquí pues ya analizamos que efectivamente la ficha inserinto nos va a permitir de alguna, pues de alguna manera, todos los registros y toda esta parte esencial de una base de datos, que en este caso pues ya son los datos reales de una persona, ¿sí? Si ustedes checaron ahí en plataforma, por fin, a través de un título que dice clase lograda, yo les vinculé un video y si checaron este video, pues ahí ya ustedes ven cómo es que la base de datos, a través de sus datos, ¿sí? Se gestiona y nos facilita el reporte de información. Entonces, si no han tenido la oportunidad de checar ese video, chequenlo, jóvenes, ahí van a terminar por entender cuál es la importancia de los datos. Más allá de una tabla y más allá de un campo, pues cuál es la importancia de esos datos. Que obviamente la tabla y la base de datos y los campos como tal, pues tienen su importancia, ¿no? Si recordemos que en la jerarquía de base de datos nos dice que yo no puedo tener un registro si no tengo un campo y no puedo tener una tabla si no contengo campos y tampoco puedo tener una base de datos si yo no tengo tablas. Entonces, una base de datos depende de tablas, una tabla depende de campos y los registros depende de que haya campos pues registrados dentro de una tabla, ¿sí? Y haya tablas registrados dentro de una base de datos. Entonces, a través de este video van a asentar y aterrizar precisamente cuál es la importancia de estos datos. También ya hemos checado la ficha de mostrar los registros totales a través de Select Asterisco From. Dedicamos una clase completa para esta ficha. Ya vimos que podemos inclusive recoger datos de una tabla hacia otra tabla a través de una instrucción llamada join, ¿sí? Esa instrucción llamada join pues nos va a permitir precisamente navegar hacia otra tabla para recoger la información que en este caso pues está vinculada. Aquí déjenme marcar esto. Muy bien. Y entonces, pues tenemos que seguir con las fichas SQL. En realidad son poquitas fichas SQL que son básicas para el inicio de una gestión de base de datos. Por lo tanto, ya estamos llegando a finalizar estos videos tutoriales, ¿sí? Ahorita en lo que nos vamos a concentrar va a ser precisamente en las fichas alter table y update, ¿sí? Alter es una ficha que yo voy a utilizar precisamente para alterar la estructura de una tabla. En este caso, pues vamos a iniciar dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestro servidor, ¿sí? Donde voy a comandar que me muestre las bases de datos. Vamos a seguir trabajando sobre la misma base de datos, que en este caso sería BDCDN. Por lo tanto, voy a utilizar la ficha use para poder introducirme a esa base de datos, para poderla activar. Entonces digo use bdcdn, punto coma, doy enter y seguido de ello voy a mostrar las tablas. Entonces voy a colocar show tables y me dice que en la base de datos BDCDN existen 3 tablas, ¿sí? Si ustedes se fijan y recuerdan, previamente yo les había dicho en clases anteriores que era importante, ¿sí?
que era importante que nosotros siguiéramos una sistematización. En este caso, yo tuve un error desde un principio cuando estábamos diseñando esta base de datos y ese error pues me cayó como anillo al dedo, ¿sí? Si ustedes se fijan, tengo una tabla llamada docentes, tengo una tabla llamada estudiantes, pero tengo otra tabla llamada salón. ¿Cuál es el error aquí? Que salón debió de haberse llamado salones. Les había comentado que la sistematización o la internacionalización, no, más bien se le conoce estandarización. La estandarización de una base de datos siempre va a llevar como un protocolo. Les había comentado que la llave principal siempre va con el prefijo ID y aparte tiene que ir en singular y el nombre de las tablas que tenía que ir siempre en plural. ¿Lo recuerdan? Entonces, en este caso, yo tengo que cambiar el nombre de qué? De mi tabla salón. Lo tengo que cambiar a salones. Entonces, aquí dentro de nuestro formulario, yo les escribí precisamente toda la ficha alter. Para la ficha alter, me dice que yo puedo alterar la estructura de una tabla. ¿Cómo la voy a alterar? ¿Puedo agregar un campo nuevo? ¿Puedo eliminar un campo? ¿Puedo modificar los valores de un campo? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un campo llamado, no sé, apellido paterno y le puse cinco caracteres, pues entonces puedo modificarlo a 15 caracteres. En este caso, este, para modificar un campo de una tabla, ¿sí? Entonces, aquí ya estoy modificando el campo de esa tabla, que prácticamente, bueno, ahorita las exploramos. Ahorita exploramos esas y, pues, ¿qué creen? No está esa ficha, no agregué esta instrucción. Por lo tanto, pues vamos a buscar cómo cambiar el nombre de una tabla. Cambiar el nombre de una tabla SQL. Y vamos a añadir esa instrucción. Ok, me dice que es a través de la ficha rename column. El detalle es que necesito ver la estructura. Ok, vamos a intentarlo. Muy bien, vamos a poner la ficha rename table. Ok, aquí lo que estoy haciendo, fíjense, apenas estoy buscando documentación de una instrucción que yo no conocía, ¿sí? Aparentemente la sintaxis es rename table. Aquí yo no sé qué es owner. En realidad, owner me dice que es el propietario de la tabla actual y dice debería de ser un propietario de la tabla, pero no sé a qué se refiera. Entonces, pues vamos a intentar, vamos a ver si esta instrucción es correcta para SQL, para poder cambiar el nombre desde salón hasta salones. Entonces voy a dar enter. Está generando la búsqueda y me dice query OK, ¿sí? 0 filas afectadas, porque en realidad no se afectaron las filas, no se afectaron los registros, se afectó el nombre de la tabla. Vamos a verificar que efectivamente al momento de correr esta instrucción, nuevamente, ahora salón ya no sea salón, sino salones. Entonces, determino show tables y efectivamente, ¿sí? Si yo veo, entonces mi tabla ya dejó de llamarse salón, ahora se llama salones. Por lo tanto, vamos a agregar
esa instrucción a nuestro formulario. Entonces decimos rename. ¿Para qué me sirve? Pues para renombrar una tabla. ¿Cuál es su estructura? Pues voy a colocar rename. Aquí iría rename table. Aquí iría el nombre de la vieja tabla. To. Y el nombre de cómo es que yo quiero que se llame nuevamente. Ok, entonces ya tengo esa parte. Ahora vamos a empezar a alterar la tabla en cuanto a su estructura. Para agregar un campo nuevo. ¿Cómo le hacemos para agregar un campo nuevo? Yo en este caso voy a agregar una nueva tabla, ¿sí? En este caso lo voy a hacer de manera súper rapidísima. Insert into tabla ejemplo, donde va a haber un ID ejemplo que va a funcionar como llave primaria. ID, llave principal y no null autoincrementable. Ok, vamos ahora a nombrarle un campo 1 de tipo varchar con una longitud de 5, no nulo. Vamos a poner un campo 2 de tipo entero, not null. ¿Sí? Y solamente vamos a decir que la primary key está comandada por ID ejemplo y pasamos el engine y no debe. Tengo un error de compilación y ya vi dónde es. Aquí. Tengo otro error. Insert into tablas ejemplos. Vamos a ponerle ID ejemplo y no null auto increment. A ver, ayúdame a detectar el error. Campo 1, varchar 5 not null. Campo 2, int not null. Primary key. Me dice que está cerca de int not null auto increment. Entonces está desde acá arriba. Ay, qué menso. Pues es que no es insert, es create table. Ahí está. Entonces, vamos a ver las tablas. Y tenemos la tabla docentes, la tabla estudiantes, la tabla salones y la tablas ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar la tabla de tablas ejemplos. Para eso vamos a agregar algunos registros. Vamos a poner insert into tabla sex. Tengo un campo 1 y tengo un campo 2. Y vamos a agregar como valores. En el campo 1, como es varchar, entonces vamos a ponerle rec 1. Ok. Y en el campo 2, como es un entero, pues vamos a ponerle 1. Ahí está. Vamos a agregar otro registro. Ahí está. Vamos a agregar otro registro. Ahí está. ¿Hasta aquí me van siguiendo, jóvenes? Estas son instrucciones que ya habíamos estado analizando. Sí, profe. Muy bien. Entonces,
Yo ya tengo mi tabla, voy a describir, fíjense, voy a describir la tabla X. Ahí está. Y voy a mostrar sus valores. Entonces, aquí está la definición de mi tabla y aquí está sus valores, sus registros. Ok, vamos a empezar ahora sí a alterar su estructura. Para agregar un campo nuevo. Yo ya creé mi tabla y mi tabla quedó, pues ahora sí que con esta parte, ¿sí? Mi tabla quedó solamente especificada, definida. Mi tabla quedó solamente definida por un campo 1 y campo 2. Resulta que necesito otro campo. Resulta que me di cuenta que no le puse apellido materno y entonces tengo que ponerle ese campo. Pero, chin, ya definí mi tabla, ahora ¿cómo le hago? Ah, pues a través precisamente de esta instrucción. Entonces le voy a decir, alter table. ¿Cuál es la tabla que voy a alterar? Pues esta, tablas X. Entonces le voy a poner tablas X, ¿sí? Y le voy a poner add column, añadir columna. ¿Qué columna le voy a agregar? Se me olvidó apellido materno, ¿sí? Va a ser de tipo varchar de 15, de una longitud de 15 y va a ser not null, que en este caso, pues obviamente estoy siguiendo la estructura de esta instrucción, ¿sí? Le doy enter y ahí dice, query OK. Cero filas afectadas, porque en realidad no afecté ninguna de estas filas. Lo que afecté fueron los campos. ¿Sí? Entonces, al momento de yo volver a describir mi tabla X, me tiene que dar mi llave principal, mi campo 1, mi campo 2 y aparte a mat. Vamos a darle enter. Y si se fijan, aquí ya se añadió mi nueva columna. ¿Sí? Eso es en cuanto a mi primera instrucción, agregar un campo nuevo. Ahora, mi segunda instrucción, eliminar un campo, ¿sí? Vamos a eliminar ese campo, este mismo campo AMAT lo vamos a eliminar. Entonces vamos a decir, alter table, ¿cuál es la tabla que quiero alterar? Pues esta, tablas X. Entonces le voy a poner tablas X. Y entonces le vamos a poner drop column. ¿Sí? ¿Cuál es la columna que quiero eliminar? AMAT. Esta columna AMAT es exactamente la misma que esta columna. Entonces le voy a poner enter. La está eliminando y me dice query OK. Recordemos que yo les había comentado que lo más importante es ese query OK. Entonces le voy a dar nuevamente describe tablas X y entonces nuevamente vuelvo a checar que ya mi campo AMAT ya no existe y que la estructura de la misma tabla pues quedó como la versión inicial. Entonces, a través de esta instrucción, lo que hago es agregar un campo y a través de esta instrucción, lo que hago es eliminar un campo, cual sea. Entonces ya tengo para agregar un campo nuevo y también tengo para eliminar un campo. Ahora, vamos a modificar los valores de un campo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, si yo tengo campo 1, a lo mejor necesito más caracteres porque me di cuenta que 5 son muy poquitos. Entonces, para yo poder modificar alguno de las propiedades de mis campos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, alter table, en este caso estoy siguiendo esto, ¿eh? ¿Sí? Alter table, ¿cuál es el nombre de la table? Tablas X. Le voy a poner modify column, ¿sí? ¿Cuál es la columna que voy a modificar? Voy a modificar la columna
Vamos a ponerle la columna campo 2. Bueno, vamos a la primero campo 1. Va a ser de tipo varchar, pero en este caso, pues ya vimos la necesidad de aumentar otros 5 caracteres. Es decir, pasar de 5 caracteres a 10 caracteres. Y le coloco el no null. Y entonces, al momento de describir mis tablas, ya veo que ese 5 cambió a 10. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar que este campo 2, ¿sí? En vez de ser entero, pasara a ser varchar? Aquí hay algunos detallitos. Como yo ya tengo registros y ese registro, este entero, pues obviamente le puse un 1, puede que me diga, no se puede porque ya tienes registros, tendrías que eliminar todos los registros para que la tabla esté vacía y puedas cambiar ese registro, o de plano, todos tus registros enteros se van a manejar como una cadena de texto y se puede realizar el cambio. Vamos a intentarlo. Vamos a ponerle alter table tablas X. Es este. Campo 2. Y va a cambiar, en vez de ser entero, va a cambiar a varchar con una longitud de 10. Vamos a darle enter. Me lo permitió. Ahora vamos a describir la tabla. Y entonces mi campo 2 ahora es de tipo varchar con una longitud de 10. ¿Sí? Ya estamos modificando aquí la estructura de una tabla que previamente fue definida. Ahora, lo que vamos a hacer es para modificar un campo de una tabla. Muy bien. Aquí, pues es que saben que esta instrucción hace exactamente lo mismo que esta. Pues vamos a intentarla también para que tengan otra alternativa. Vamos a poner alter table, ¿sí? Voy a alterar la table, tablas, ejemplos. Voy a poner change. Me imagino que en ese campo pudiera ser change campo 1 a nombre de tipo varchar con una longitud de 15 y no nula. No, me dice que hay una... Ah, es que le puse alte. Aquí le puse alte en vez de alter. Miren, ahí está. Entonces vamos a volver a describir tablas. Y entonces aquí ya me cambió toda la estructura. Entonces, se las voy a cambiar. A ver. Vamos a cambiar campo 2, edad, de tipo entero. Miren, otra vez me equivoqué. Ay, necesitar. Show tables. No, describe. Ya cambió. Entonces, esta la vamos a eliminar y vamos a dejar esta. ¿Eso por qué? Porque esa instrucción me permite hacer exactamente lo mismo de la instrucción que acabo de borrar. Solamente lleva el alter table
el nombre de la tabla donde quiero modificar, voy a cambiar. Aquí yo tengo que poner, pues obviamente, un campo que exista dentro de mi tabla ya especificada, el nuevo valor o el nuevo nombre, ¿sí? Si se fijan, campo 2 pasó a edad y entonces ya se refleja como edad. Va a ser de tipo entera, no nula. Y de varchar pasó a entero, ¿sí? Respetando su not null. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, No, profe. Muy bien. no, profe. Entonces, déjenme bajar este video hasta ahorita e irlo subiendo a YouTube y los veo a las 12:10 nuevamente, ¿vale? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vayan a descansar un poquito.